Entonces vamos a comenzar. Que el Señor le bendiga. Muy bien. Vamos a estar viendo dos temas hoy día. Los dos temas que vamos a estar viendo hoy día son la santidad de Dios y la segunda, cómo relacionarse con los demás o cómo relacionarse correctamente con nuestros hermanos, que es algo que también la palabra nos enseña y que hace que podamos servir mejor al Señor. Entonces estamos en la clase número 4, en la capacitación número 4. Hemos visto doctrinas importantes como la doctrina de la palabra, la doctrina de la Trinidad, la existencia de Dios, ¿sí? Hemos visto cómo meditar en la palabra, cómo orar con la palabra, cómo tener un carácter, cómo debe ser el carácter de los que sirven al Señor. Entonces hoy día vamos a ver, en primer lugar, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Ahí lo pueden encontrar ustedes en sus apuntes. ¿En qué página? La página 10. La página 10, los que tienen su apunte aquí. Vamos a comenzar entonces. Los que tengan el apunte ahí, la enseñanza que voy a dar está basada en el apunte que ustedes tienen ahí, en el artículo sobre la santidad de Dios del teólogo J.I. Packer, ¿ya? Que hemos usado material del antes. Y comienza este estudio con Levítico 11:44. Los que tienen el apunte podemos leer todos juntos este texto. Ahí en el apunte está Levíticos 11:44. Todos juntos, la 1, las 2 y las 3. Dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Ya? Interesante que aquí el Señor está hablando con su pueblo, el pueblo de Israel, y el Señor les dice, les recuerda que Él es el Dios de ellos, que Él es el Dios que los rescató de Egipto, Él es el Dios que los adoptó, que les hizo su pueblo, y por tanto deben santificarse, es decir, deben apartarse para Él, y deben ser santos porque Él es santo. Esto es muy importante. La santidad de Dios se relaciona estrechamente con nuestra vida, porque somos llamados a ser a la imagen de Dios. Fuimos creados para ser la imagen de Dios, pero por causa de nuestro pecado ya no podemos representar bien esa imagen. Pero en el Evangelio recobramos esa imagen porque Dios nos va haciendo la imagen de su Hijo, que por ser Dios volvemos a recuperar la imagen de Dios. Nosotros somos llamados a ser como nuestro Dios. No en el sentido de ser como Dios, como Él en su deidad, sino a reflejarle a Él en nuestra vida. Ese es el sentido de ser hecho la imagen de Dios. Una imagen refleja la realidad, ¿no? Tenemos una fotografía que nos tomamos, una selfie, y la persona que aparece, el rostro que aparece en la selfie que nos tomamos, es muy igualito a nosotros, pero no es nosotros, es una imagen, reflejo. Nosotros somos llamados a reflejarle a Dios, a ser semejantes a Él, pero obviamente nunca seremos. Entonces, aquí Dios se presenta a su pueblo como el Dios de ellos y les llama a ser santo, y la razón por la cual les llama a ser santo es porque Él es santo. Dios se define a sí mismo como un Dios santo. Cuando Dios habla de sí mismo, ¿qué dice Dios de sí mismo? Que Él es santo. Por lo tanto, la santidad de Dios es uno de los atributos más importantes de la deidad. Todos los atributos son importantes, pero vamos a ver que este atributo en especial es muy importante porque dentro de este atributo se encuentran todos los demás. Entonces vamos a ver primero vamos a ver cómo en la Biblia Dios se revela como santo y qué significa o cuál es la definición de la santidad. ¿Qué significa que Dios es santo? Primero, Dios en la Biblia se revela como el Dios santo. Aquí dice, nuestro apunte dice, cuando las Escrituras, yo voy a leer parte del apunte, pero quizá usted no va a saber dónde estoy leyendo porque no hay números de versículos en el apunte, ¿no? No está dividido. Sería bueno dividir, ¿no?
el párrafo 15, ya el párrafo 2. Eso sería bueno dividirlo para hacer referencia más rápido, ¿no? Pero al comienzo, porque yo tengo el apunte dividido, no como ustedes, yo lo dividí en secciones, le añadí comentarios míos y todo. Entonces, al comienzo dice aquí, cuando las Escrituras llaman santo a Dios o a una de las personas de la Trinidad, entre paréntesis, como hace con frecuencia y comienza a citar varias citas bíblicas, esta palabra comprende todo aquello en Dios que lo distingue de nosotros y lo hace objeto de reverencia, adoración y temor para nosotros. Entonces, primeramente, Dios se revela como el Dios santo, pero más específicamente, la palabra nos revela a cada una de las personas de la Trinidad como santo. Cuando habla del Padre como santo. Cuando habla del Hijo como santo. Cuando habla del Espíritu Santo. De ahí viene el nombre, ¿no? Espíritu Santo. Entonces vamos a ver algunos textos de la Escritura que nos enseñan que Dios en sus tres personas se revela como el Dios Santo. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer, que tengan sus Biblias a la mano. Todo lo que yo estoy diciendo está en el apunte también, pero es bueno que ustedes tomen apunte para grabarse. El primer texto que quiero que alguien lea es Levítico 11, 44 al 45. Y después alguien que busque Josué 24, 19. Levítico 11, 44. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Levítico 11, 44 al 45. ¿Qué nos dice ese texto? Amén. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ok, bueno, este es el... Si podemos cerrar, Amy, la puertita, por favor. Suenan muy lindos los cánticos de las hermanas, pero queremos escuchar acá lo que cada uno de los hermanos lee. Bueno, esa es la cita con la cual comienza el estudio, ¿no? Lo que leímos al comienzo. Dios está hablando con su pueblo, Dios está dando sus leyes, Dios está diciendo cómo ellos deben adorar, cómo deben vivir, qué es lo que deben comer. Acuérdense que el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento normaba cada aspecto de la vida. Cada aspecto de la vida, mostrando en toda esa ley la santidad de Dios. Entonces, mire lo que dice lo que nuestro hermano dice, porque yo, Señor tu Dios, soy santo, por lo tanto sean santos. Versículo 45, porque yo, el Señor, que los he hecho de subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán pues santos porque yo soy santo. Entonces, Dios demanda de su pueblo que sean santos. Y versículo 44 dice, porque yo, el Señor, soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean santos porque yo soy santo. No se contaminarán pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Sabemos que las leyes, muchas de las leyes del Antiguo Testamento ya no están vigentes, se cumplen en Cristo, o puede ser que sean mandamientos que no se cumplen en Cristo, pero que tenían un propósito específico para esa etapa. Por ejemplo, relacionado con la alimentación, el Nuevo Testamento no nos enseña que eso continúa, más bien nos da indicios de que ahora hay libertad para comer de todo, como cuando Dios le da la visión a Pedro, ¿no? Pero no es tampoco tan detallado, no es algo que esté ahí exhaustivo, ¿no? Pero nos da a entender de que eso tenía un propósito, de que ellos debían abstenerse de ciertos animales, era para que ellos recordaran que ellos debían apartarse en todo para Dios, aún en la forma de comer. Aún en la forma de comer. Entonces, ellos, todas estas leyes que ellos tenían que vestirse de una manera, no tenían que mezclar los colores, tenían que descansar el día de reposo, hay ciertas cosas que no debían hacer. Todas esas cosas recordaban que ellos debían ser diferentes al resto del mundo, porque debían ser santos para Dios, porque Dios es santo. Entonces, de ahí que nosotros entendemos la palabra santidad como algo que está aparte, como algo que se aparta, o algo que se consagra, algo que es diferente al resto, ¿no? Ayer estábamos con mi hermano Andrés y todos los hermanos que se reúnen en Pinjo, y mi hermano Andrés me recordó
de una frase que los teólogos se referían a Dios como el gran otro. Dios es el gran otro, es decir, aquel que es diferente a todo el resto de lo que existe. Ya vamos a ver un poquito más. Pero Dios se presenta a sí mismo como el Dios santo. Entonces, la santidad de Dios no es algo que nosotros hayamos definido de Dios. No es algo que nosotros de nuestro razonamiento o nuestra especulación hayamos llegado a comprender de que Dios es santo. Si fuera así, esa santidad sería un poco corrupta. ¿Por qué lo digo? Las religiones, aparte del cristianismo, el cristianismo también es una religión y no es malo que sea una religión. Yo siempre escucho, ¿no? La gente, yo también lo he dicho, ¿no? Ser cristiano no es una religión, sino una relación. Bien, la palabra religión significa relación, significa un contacto directo, o sea, no directamente, pero tiene que ver, ¿no? Entonces, la palabra religión no es mala, ¿no? Tiene que ver con dedicarse a Dios, ¿no? Y eso está bien. Pero las otras religiones que no se basan en la escritura, como el budismo y otro tipo de religiones, o las creencias que hay en los pueblos, ¿no? En las tribus, reconocen de alguna manera que Dios es un Dios diferente, un Dios santo, pero es de una manera muy deficiente. Ellos dicen, Dios está por sobre nosotros, pero Dios es un águila. Entonces, de alguna manera, tienen la conciencia de que Dios es santo, que es único, pero de una manera muy deficiente, ¿no? Entonces, y es por eso que también que las religiones paganas, los dioses hasta eran corruptos, o sea, que algunos incluso en algunas ciudades de Roma, donde Pablo fue a predicar, practicaban las orgías para sus dioses. Iban y tenían ahí relaciones con prostitutas y todo. Entonces, esa santidad de esos dioses era un poco corrupta, ¿no? Era porque era un entendimiento de Dios basado en lo que el hombre imagina de Dios. Más nosotros tenemos una fe basada en lo que Dios se revela. Entonces, Dios se revela a sí mismo como santo. Y a través de su palabra, Él nos muestra en qué consiste esa santidad. De modo que nuestra fe está basada en la revelación de Dios. Sigamos avanzando. Vamos a Josué 24:19. Si alguien lo encuentra, que lo lee. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Muy bien. Josué está desafiando al pueblo a que se decidan a obedecer a Dios. Anteriormente, él estaba diciéndole, escojan ustedes a quién servir. Él estaba recordando, Dios es el que nos sacó de la idolatría que vivían nuestros padres antes del río, ¿no? Al otro lado del río. Versículo 18 dice, Dios echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y entonces donde Josué le dice estas palabras que leyó nuestro hermano. Ustedes no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. En ninguna manera está diciendo que Dios no perdona nunca el pecado. En ninguna manera está diciendo que Dios no tiene misericordia con su pueblo. Lo que le está diciendo, mira, Dios ya tuvo misericordia con ustedes, ya con nosotros, nos sacó de Egipto, nos libró de los países paganos. ¿Qué quiere Él de nosotros? Que seamos fieles a Él. Pero lo que Él está diciendo al pueblo, si habiendo sido Dios tan bueno con nosotros, habiendo hecho todo lo que hizo por nosotros, nosotros seguimos adorando a nuestros dioses, tengan por seguro que no vamos a poder servir. Él es santo y Él castigará ese pecado. ¿Me comprende? Pero obviamente también hay otros textos de la Escritura que dice que a pesar de ese pecado, si ellos se arrepienten, el Señor tendría misericordia. Entonces, aquí nos dice que Dios es santo y que como Él es un Dios santo, Él toma en serio el pecado. Él toma en serio la lealtad hacia Él. Entonces, esto es algo muy importante. Nosotros nunca debemos olvidar, especialmente en esta época donde el conocimiento o la idea de Dios se ha distorsionado por el pensamiento humano que se ha infiltrado en la iglesia, el pensamiento humanista, poco se entiende de la santidad de Dios. Miren, hermanos, esto es muy importante.
Nosotros somos hermanos que estamos sirviendo, todos aquí estamos sirviendo al Señor, ¿no es cierto? Yo digo que toda la iglesia sirve al Señor, ¿no? No hay hermano que no sirva en algo, ¿no? Porque si bien a lo mejor no están en algún ministerio, ahora, en este momento, gran parte de los hermanos están en algún grupo pequeño, por lo menos. Y no por lo menos, sino que es algo grande eso ya. O sea, me refiero que por lo menos están participando en un grupo, ¿no? A lo mejor no son profesores de escuela dominical, no dirigen el culto, pero están colaborando y estamos sirviendo de una u otra manera. Entendamos que Dios quiere que se les sirva de acuerdo a su santidad. No se puede servir al Señor con pecado, no se puede servir al Señor con corrupción. El entendimiento que nosotros tengamos de la santidad de Dios, en primer lugar nos llevará a tener temor de cómo le servimos. ¿Me comprende? Entonces esto es muy importante, hermanos. Es por eso que los sacerdotes tenían inscrito en su ropa o en su frente era santidad a Jehová, santidad al Señor, decían sus vestiduras. Ellos debían recordarle al pueblo cuando iban donde ellos, que Dios era un Dios, cuando iban donde ellos, que Dios es santo. Y ellos debían recordar constantemente que ellos estaban sirviendo a un Dios santo. Cuando el pueblo de Israel dejó de entender, dejó de recordar esta verdad de que Dios es santo, es cuando ellos comenzaron a corromperse tras los otros ídolos, cuando comenzaron a servir con impiedad, en Malaquías, por ejemplo, adoraban a Dios con animales enfermos, no presentaban lo mejor al Señor, se quejaban delante del Señor, entonces esa adoración no era aceptada. ¿Me comprende? Entonces, nuestro servicio es un acto de adoración y estamos adorando y sirviendo a un Dios santo. Vamos a un texto que es maravilloso. Vamos a ver algunos textos en esta primera parte, la parte donde vamos a ver. Isaías capítulo 1, por favor. Perdón, Isaías capítulo 6. Sí, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, permítame leerlo a mí. Aquí nos habla de la visión que tiene Isaías. Miren, esto es maravilloso. Es la visión. Dios llama a Isaías para que él le sirva. Dios le llama a Isaías para que él predique, para que él hable al pueblo, ¿no? ¿Y sabe lo que Dios hace cuando Dios llama a servirle? Y esto nosotros tenemos que tomar en cuenta. Casi todas las personas, mejor dicho, todas las personas que Dios llamó para servirle, primero tuvieron una revelación de la grandeza de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Él rechazaba. ¿Qué concepto tendría de Cristo que lo rechazaba, no? Para él Cristo era, como decían, un bastardo. Hasta el día de los judíos dicen eso, ¿no? Porque dicen, no, nació solo de... No se sabe quién fue su papá, ¿no? Y así le tratan horrible, ¿no? Al Señor Jesús. Pero ¿qué pasó? Dice que Saulo se encontró con el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado le habla y le bota al suelo. Y a través de una gran luz que lo dejó ciego, el Señor se le revela. Y esa revelación fue tan gloriosa para Saulo, que ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Saulo cuando el Señor se le aparece? ¿Quién se acuerda? ¿Quién eres, Señor? Ya, yo soy Jesús. ¿Qué quieres? Que haga. Eso no es meramente que estaba confundido, sino que realmente, aunque fueron en lapso de segundos, quizás o minutos, él entendió que el que estaba ahí era Dios. Y lo único que atinó a decir ahora, bueno, si Él es Dios, si Él es grande y glorioso, si Él es verdaderamente Cristo, ¿qué quiere que haga entonces? No queda otra alternativa que ponerse al servicio. Entonces, siempre cuando Dios, por otro lado, vamos a servirle a Dios y vamos a ser perseverantes en ese llamado que Dios nos da a servirle, sea lo que el Señor quiera que nos llame a servirle, ¿me comprende? No todos somos llamados a ser misioneros, no todos somos llamados a ser pastores, pero todos somos llamados a servirle y Dios usa poderosamente a todos sus hijos, ¿me comprende? ¿Qué nos va a motivar en eso, Davidcito, adelante? Es tener una visión gloriosa y grande de Dios. Y eso es lo que pasó con Isaías. Isaías, cuando Dios le llama, tiene una visión grande de Dios, y lo interesante es que Dios se le revela como el Dios soberano, como el Dios grande, pero como el Dios santo. Miren lo que dice Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor. Y mire, esta imagen, trate usted de usar su imaginación. Dios nos ha dado imaginación, usémosla.
Muy bien. ¿Tiene el lápiz, Davidcito? Sí. Ya, porque acá también hay. Entonces, esta imaginación que Dios nos ha dado delante de chiquillo, era la hora de llegada de los jóvenes. Busquémosle un puestito acá al lugar. Acá, chiquillo. Bueno, entonces, muy bueno, esta es la intención, ¿no? La intención es la que va. Entonces, dice, mire, trate usted de imaginarse la visión que tiene Isaías. Si quiere, cierre los ojos, como usted quiera. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Imagínese. Y la orla de su manto, o el borde de sus vestidos, llenaba el templo. Y por encima de él había serafines, esos seres espirituales, ¿no? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Esos serafines estaban alrededor del que está sentado en el trono, que es Dios, de Dios, ¿no? Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, esto es lo que los serafines alababan a Dios, esto es lo que decían cuando alababan a Dios: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Hermano, la tierra está llena de la gloria. Y solo los creyentes podemos ver esa gloria. Y entonces estos serafines alaban a Dios. ¿Por qué atributo alaban a Dios? Porque es santo. Hay muchas razones por las cuales podían alabarle. Misericordioso, misericordioso, misericordioso es el Señor, ¿sí? Y estarían diciendo la verdad. Y no estarían quitándole nada al Señor. O dirían, justo, justo, justo. Soberano, soberano, soberano. Hay una visión semejante de esta en el Apocalipsis, ¿no se acuerdan? Y dice que los seres adoraban a Dios y decían, santo, santo, santo. Pero por ahí un cantante cristiano cambió la letra de la Biblia. Dice, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrena su voz, poderoso, poderoso. Ahí dice, santo, santo, dice la Biblia. ¿Y me comprende? Vamos a hacer un análisis. ¿Sabe por qué estos cantantes hacen harto énfasis en el poder de Dios? Porque el poder de Dios es lo que más la gente quiere de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Querer algo de Dios es muy diferente a quererle a Él. Es que Él es santo. ¿Estás seguro que le quieres? ¿Estás seguro que quieres ir al cielo? Porque Dios es santo y el cielo es santo. Entonces, este hermano, no sé si con buena o mala intención, cambió, ¿no? Y en vez de decir santo, santo, puso poderoso. No, pero está bien, sí, Él es poderoso, no está diciendo la mentira tampoco. Pero la palabra dice que cuando Dios está en su trono, se le adora, se le alaba, porque Él es santo, santo, santo. Y cuando Isaías tiene esta visión, dice, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Qué hermosa fue la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de la visión que tuvo Isaías de la santidad de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Aquí estoy, envíame a mí. Entonces, como personas que somos llamados a servir a Dios, hermanos, nosotros tenemos que tener un alto concepto, un alto entendimiento, una alta visión de la santidad de Dios. Dios se revela como Dios es santo. Ya vamos a ir explicando un poco más lo que es la santidad. Quiero que vayamos a Salmo 99.9. Salmo 99.9. Muy bien. ¿Quién lo tiene? Nueve. ¿Sí? Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte, el santo es del Señor nuestro Dios. Dice, adórenle, exáltenle, póstrense. Mi versión dice acá, porque santo es el Señor nuestro Dios. Porque Él es santo, entonces merece ser adorado.
Entonces, vamos a definir un poco más a qué se refiere específicamente con la santidad. Pero hasta ahora que quede claro que es la santidad de Dios el gran atributo con el cual Dios se revela. ¿Ya? También la palabra nos enseña que el mismo Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo son santos también. Bastaría con decir que ¿cómo se le llama al Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se le llama? ¿Hermana Yuneris? Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ya. Pero leamos Juan 17:11. ¿Quién lo puede leer? Juan 17:11. Juan 17:11, adelante hermanos. Juan 17:11 dice, el Señor le dice al Padre, ¿ya lo tienen? ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Sí, Ángeles. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Muy bien. Digo así buenas noches, pero vas a sentir mal, así que no. Ya. Entonces, Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdales en tu nombre. Él llama al Padre, Padre Santo. Ya. Ahora vamos a Hechos 5. Hechos 5. Mire, solo son unos versículos. Esto está en toda la Biblia, hermanos. En toda la Biblia. Y hay cosas que a lo mejor no tiene que haber un versículo, pero que se deduce. Por ejemplo, sabemos que el Hijo es Dios o no. Por lo tanto, si Dios es santo, el Hijo es santo. Tenemos todo el derecho a decirlo porque la palabra nos dice que Cristo es Dios, está en unión con el Padre y es uno con el Padre, por lo tanto comparte su santidad. Bueno, aquí habla acerca del Espíritu, Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Aquí tenemos el triste acontecimiento donde Ananías y Zafira mienten, ¿no? Diciendo que habían ofrendado todo el dinero de lo que vendieron el terreno. Bueno, y cuando son confrontados con estas palabras, Pedro dice en el versículo 3, Ananías, ¿por qué has llenado a Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del dinero? Y dice después, versículo 4, mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Bueno, es un texto que se usa mucho para hablar de la deidad del Espíritu, ¿no? Porque primero habla de que mintió a Dios y después dice que mintió al Espíritu y después dice que mintió a Dios. Pero se refiere al Espíritu como el Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu como el Espíritu Santo. Ahora tenemos Primera de Juan 3:5. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Quién lo puede leer? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Vamos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces se dice de Jesucristo, aunque no se menciona la palabra santidad, se deduce, ¿no? Está diciendo que el Señor Jesucristo vino a quitar el pecado y en Él no hay pecado. También tenemos otros textos que ahí ustedes en el apunte pueden ver, donde claramente se dice que el Señor Jesucristo ni siquiera se le halló engaño en su boca. Bueno, para terminar este punto que ya nos ha llevado 28 minutos, podemos decir que Dios se revela en la Escritura como el Dios santo, ¿sí? Se revela como poderoso, misericordioso, pero ¿cuál es el atributo por sobre todo por el cual se le adora? Por su santidad. Entonces Dios es santo. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios es santo? Vimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son santos porque Él es el Dios santo. Bueno, aquí tiene una definición que yo la redacté en base a lo que dice Packer ahí. Dice, la definición de santidad, esta es la definición que yo les voy a dar, quiere decir que Dios es único. La santidad de Dios, el primer aspecto de la santidad de Dios tiene que ver con que Él es único, diferente a nosotros.
y todo lo que Él hace es digno de nuestra reverencia, adoración y temor. Entonces, aquí viene el punto. Cuando hablamos de la santidad, inmediatamente pensamos, ¿no?, que Él no tiene pecado, ¿no es cierto? Sí, ese es un aspecto de la santidad que ya vamos a ver. Pero principalmente o primeramente, la santidad de Dios o de que Él es santo, entendiendo que la palabra santidad tiene que ver con algo apartado, algo diferente, algo único, quiere decir que Dios es único y diferente a todo lo que existe. Y que por ende, en razón de que Él es único, eso lo hace a Él digno de ser reverenciado, adorado, servido, amado. ¿Me comprende? Entonces tiene que ver con la grandeza de Dios. Nosotros, inmediatamente pensamos que cuando hablamos de la grandeza de Dios, hablamos de su poder, ¿no es cierto? Pero la palabra nos enseña que cuando se habla de la grandeza de Dios, se habla de su santidad, en el sentido de que la santidad es, como dice más adelante, es la suma de todos sus atributos que lo hacen a Él totalmente diferente a todo lo demás. No hay nadie como Él. Esto es algo importante, hermano. Entendamos esto. Que Dios es santo significa que Él es único, diferente a todo cuanto existe. Diferente a todo. Por cuanto Él es el creador, por cuanto Él es el origen de todo, por cuanto Él es el que planea todo, por cuanto Él es Dios. Entonces esto es muy importante, hermanos. En la medida que nosotros conocemos a Dios, tenemos que valorarle y amarle. Él es único. Por eso que la idolatría es un pecado grave. Por eso que el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás Dios ajeno delante de mí. No puede haber algo que ocupe el lugar de este Dios único. Es una falta de respeto, es una deshonra, es un pecado que Él, siendo tan único y diferente, sea puesto a la altura de lo demás. O lo demás sea puesto a la altura de Él. Mire, porque son dos cosas parecidas, ¿no? La idolatría es cuando la idolatría se manifiesta de dos maneras. Cuando ponemos a cosas, personas, actividades al mismo valor que le merece Dios. O cuando ponemos a Dios al mismo valor que lo demás. Es decir, mi trabajo me gusta, pero no rindo mi vida a Él. ¿Ah? Cuando tengo que preocuparme por mí, me preocupo por mí y mi trabajo queda en segundo lugar. Yo amo a mi familia, pero me preocupo por mí. Bueno, debemos dar nuestra vida por nuestra familia también, ¿no? Amo a los hermanos de la iglesia, pero primero tengo que velar por mi necesidad. Es una forma incorrecta de pensar, pero hacemos lo mismo con Dios. Está bien adorar a Dios, está bien ser creyente, pero no hay que ser fanático, ¿no? No seas fanático, está bien con que todos creemos en Dios, ¿eh? Pero no hay que ser fanático, ¿no? Ponemos a Dios a la misma altura de los demás, ¿ya? Yo trabajo, yo estudio y también creo en Dios. ¿Me comprende? O cuando dejo de someter mi vida a Él y amarle a Él y empiezo a amar otras cosas. Y esas cosas, personas, actividades, acciones, pasatiempos, riqueza, trabajo, lo que sea, rigen mi vida, controlan mi vida. Yo me someto voluntariamente a ellos. Eso tengo que hacerlo solo con Dios. Entonces, no nos olvidemos. Dios es el único y es tan grande que en la medida que nosotros comprendemos su santidad, entonces nosotros vamos a servirle. Vamos a dedicar nuestra vida a Él. Vamos a ver unos versículos aquí. Jeremías 10:6. Jeremías 10:6. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 10:6 dice así. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? ¿Omar? No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. Muy bien. Exacto. No hay nadie como tú, oh Señor. Nadie es como tú. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Y después dice, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no te temerá? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie como tú. Pero ellos a una son torpes y necios,
en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Él lo compara, ¿no? Compara que Dios, por ser el único, no hay nadie como Él, merece ser servido, adorado, pero la gente que no hace eso es gente necia porque somete, da su amor, da su reverencia, no a este Dios que es único, sino a un leño, a un madero que ellos mismos le dieron forma. Esa es la necedad del hombre, ¿no? ¿Me comprende? Hermano, nosotros aquí, en la palabra de Dios, tenemos la verdadera sabiduría, ¿no? Ante los ojos del mundo quizás no, pero es que esta vida es un suspiro. En la eternidad vamos a ver que Dios nos dio la sabiduría para conocerle, ¿no? Y eso era lo mejor. Muy bien. También dice Éxodo 9:14, por favor. Éxodo 9:14, dicen mis hermanos apreciados. Dice... sí. Porque esta vez enviaré todas mis plagas. Mire, aquí cuando el Señor está enviando las plagas a Egipto, al faraón, mire lo que dice Dios. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Ah? Y eso es maravilloso. Cuando Dios envía las 10 plagas, cada una de esas plagas iba en contra de algún dios de los egipcios. Transforma el agua en sangre. El río Nilo era un dios para ellos. Adoraban al río Nilo. Adoraban al ganado y Dios mata al ganado. Adoraban al sol y Dios cubre de tiniebla la tierra. Etcétera, etcétera. Y finalmente adoraban a Faraón y su descendencia, ¿no? Eran como dioses. Y Dios mata la vida del hijo de Faraón. Entonces, así Dios muestra que Él es el único Dios. A través de sus obras, a través de sus actos, Él demuestra que Él es el único. Y esto es algo importante. Nuestro Dios, el que vemos aquí en la Biblia, el Dios que nos redimió, es diferente a cualquier Dios o cualquier Mesías que tienen las religiones. Si alguien viene y le dice, que nos dicen ¿no? constantemente, no, que hay más de no sé cuántas miles de religiones en el mundo, sí, puede haber miles de religiones, pero te puedo asegurar que ninguna es como el Dios de la Escritura. Ningún Dios amó al hombre y lo vino a redimir dándose a sí mismo en sacrificio. Ninguno de los demás dioses salva al hombre por gracia. Ninguno de los más dioses hace esto, ¿me comprende? Entonces nosotros tenemos que valorar y amar a Cristo. Hermanos, tenemos que darle nuestra lealtad a Él. No vivamos el cristianismo como lo vive la mayoría ahora. Vivimos un cristianismo light, un cristianismo que realmente es un tranquilizador de la conciencia. Ya, soy cristiano, listo. Pero realmente seguimos viviendo igual, ¿no? Nuestra lealtad y nuestro amor no está para Cristo, sino que realmente está en nosotros. Mire, alguien puede estar congregándose, puede estar sirviendo, no por amor a Dios, sino por amor a sí mismo para sentirse bien. ¿Me comprende? ¿Es tan sutil el pecado? Es tan sutil que nosotros podemos pensar, claro, yo sí estoy andando bien porque me estoy congregando, estoy sirviendo, pero a lo mejor no lo estás haciendo por amor a Cristo. No lo estás haciendo porque entiendas que es el verdadero Dios, sino para sentirte bien contigo mismo. Sigues teniéndote a ti como tu propio Dios. ¿Me comprende? Vamos con el Salmo, por favor, Salmo 86, versículo 8 al 10, por favor, alguien que lo lea. Salmo 86. Versículo 8 al 10. ¿Ya lo tiene? Salud. Ya. ¿Qué dice? 86. Perdónenme que me tomara asiento. ¿Ya? 86 del 8 al 10, mi hermano Javier. ¿Ya lo tiene? Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Muy bien. Qué lindo lo que dice este salmo, ¿no? No hay nadie como tú entre los dioses. Ah, ¿ve que hay otros dioses? No, no hay dioses. No existen, ¿no? Sabemos que existen y no existen. Los otros dioses se refiere a los otros dioses que la gente cree, pero no está diciendo que realmente hayan otros dioses, ¿no? Sabemos que hay un solo Dios, ¿no es cierto? Los otros son dioses falsos. Pero de cierta manera podemos decir que con estas palabras... Sí, ya. Ah, sí, faltó el 10. Sí, dígalo, léalo usted, hermano Giovanni.
Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Exacto. Él es el verdadero Dios. Los demás son inventos de hombres. Obra de manos, como dice la Escritura, ¿no? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan, etc., ¿no? Entonces realmente Él es el verdadero Dios. Está diciendo que Él es el verdadero. Pero mira cómo relaciona. Cuando habla de que Él es el verdadero Dios, que eso es lo que significa primeramente la santidad, ¿no? Que Él es el único. ¿Con qué lo relaciona? Con la adoración que Él merece. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones adorarán, sabrán que tú has hecho y vendrán y adorarán delante de ti. ¿Me comprende? Entonces, la santidad de Dios tiene que ver con que Dios es único y diferente y es tan grande, tiene tanta autoridad, tanto poder, tan único es Él, que Él es digno de nuestra adoración, de nuestra reverencia. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Oye Israel, no, ese es el otro. También. ¿Cómo comienza el gran mandamiento? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amén. Entonces nos recuerda, hay un solo Dios. Y el Dios nuestro, ese es el único Dios, ¿no? Aquí me encanta como dice el Oye Israel, la Nueva Biblia de la América, porque dice, Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor es nuestro Dios, y fuera de Él no hay otro. Y porque Él es único, porque Él es el único Dios, entonces debemos amarle con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Entonces, esta santidad de Dios tiene que ver con el hecho de que Él es único, no hay otro. Él es el otro, porque es muy diferente a nosotros. Y por ende, todo lo que Él es, demanda de nosotros que le amemos, que le sirvamos. Por eso, hermano, mire, nosotros tengamos un entendimiento más profundo de lo que es la maldad para que podamos predicar mejor el Evangelio. Nosotros a veces no explicamos bien el pecado, y cuando no explicamos bien el pecado, la gente no es conducida a Cristo. Cuando nosotros pensamos en el pecado siempre como algo que se hace a las otras personas, y el punto central no es Dios, la gente no va a ser conducida a Dios, sino a dejar de hacer cosas a las personas, y por ello ya estoy bien. Claro, si el pecado es solo lo que hago mal a otras personas, entonces luego que yo dejo de hacer mal a otras personas, estoy bien. Pero el pecado por sobre todo es no amar a Dios, no adorarle. Ustedes me conocen que yo soy bien insistente en este asunto de la adoración. Hay cosas que ya mejor no lo digo porque he repetido tanto que ya se cansan, ¿no? Pero es que entendiendo que Dios es único, que no hay nadie como Él, y no hay obras como las suyas, y no hay nadie que haya hecho lo que Él hizo por nosotros, es un pecado grave no adorarle, no amarle, no servirle. ¿Me comprende? ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Ahora sí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ya? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. A ver, ¿ya? ¿Sí? Los otros dioses son semejanzas. ¿Son qué? Semejanzas, ¿no? Son inventos de hombres. Exacto. No, claro, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Exacto, sí. O sea, de lo que está arriba exacto. en el cielo. Si ve que algunas personas interpretan arriba en el cielo están las águilas. No, pues en el cielo está solamente está Dios. Exacto, o sea, Están volando un rato, ¿no? bueno, yo creo que se refiere a no representarle a Dios, ni adorarle a Dios, al Dios verdadero, como hacen los paganos con sus dioses. Pero también yo creo que se refiere a adorar, a representar a otras cosas para adorarlas también. No, a mí esa me hace que, por ejemplo, dicen, no te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Arriba en el cielo únicamente está Dios. Sí. No quiso ni imagen ni de Él mismo. Ni de Él mismo. Claro. Y ni abajo en la tierra las demás cosas, ¿no? Sí. Aquí en la tierra, María, Exacto. Jesús y todos los demás. Muy bien. Justamente, ¿no? No se le... ¿Y por qué Dios no quiere una imagen de Él? Para no desviar. Es que no se puede. Toda representación que hiciéramos de Dios no haría justicia a la realidad. ¿Me comprende? Es como cuando usted le hace un retrato y no le gusta.
Dice, aquí está tu retrato, te dibujé. Oh, no, yo no soy así. ¿No? Yo a mi sobrino le di ¿Ya? esta ilustración, le digo, verás, ¿qué tal vos eres adulta y todo eso? ¿Ya? Tienes un sobrinito, porque no es casada, tienes un sobrinito de unos 1 año, le digo, y coge y hace una muñeca de trapo y te dice, aquí está la Elizabeth. Claro. Entonces, es algo horrible, es así, te va a gustar, ¿no? Todos así, ¿no? Pues es algo que no puede ser Eso una es. belleza, nunca nadie podrá hacer. No, por eso se le llama el Se Dios lo estás invisible. ofendiendo. Exacto. Entonces ahí está el hecho. Muy bien, hermano. Porque Él es único. No podemos representarle. No podemos nosotros hacer una imagen de Él, sino que nuestro deber es creer como Él es. Y no lo vamos a conocer completamente nunca. Toda la vida toda la eternidad vamos a estar conociéndole. Pero también cuando dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, por lo tanto no tendrás Dios ajeno delante de mí, está diciendo, mira, yo soy el único que ha hecho esta obra por ti, el único que te ha redimido, el único que puedo hacerlo. Por lo tanto, no debe haber nadie en la vida que ocupe mi lugar. ¿Me comprende? Entonces ese es el punto, hermano. La santidad de Dios nos enseña a comprender que realmente es el único digno de nuestro amor, de nuestra reverencia. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Falta todavía, paciencia. Ya. Enseguida vamos a ver el alcance de su santidad. ¿Qué tanto abarca su santidad? Bueno, aquí en el apunte dice, abarca todos los aspectos de su grandeza trascendente y de su perfección moral, y constituye así un atributo de todos sus atributos, que señala la presencia de la deidad de Dios en todos sus puntos. Entonces, mire, la santidad de Dios tiene que ver con que Él es único en todas sus perfecciones, por así decirlo. O, por otra parte, la suma de sus perfecciones es la santidad. No sé si han hecho ese experimento cuando niños de tomar un lápiz y ponerle un disco. Y el disco tiene todos los colores, menos el negro, porque el negro no es un color. El negro es la ausencia de color, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted pone todos los colores, ¿no es cierto? Y da vuelta como un trompo, ¿sabe lo que se forma? ¿Cómo se ve? Lo que se ve. Mire, usted tiene un disco aquí, perdón que no se me ocurrió haberlo hecho. Un disco, como un CD, ¿no? Pero de cartón. Y le pone todos los colores así, en raya. Los colores. Rojo, azul, todo. Y le pone el lápiz y le da vuelta, hace girar ese disco. ¿Sabe cómo se va a ver? Blanco. Y por otra parte, ¿de qué color es la luz? Blanca. Descomponga esa luz. Se hacen rojas y todos los colores por medio. El arco iris. ¿Qué es lo que es un arco iris? La descomposición del color. Es como que usted pudiera descomponer un pastel. Ahí tiene el pastelito rico, ¿no? Descompóngalo. Sale harina, huevo, azúcar, una pizca de sal. Porque tiene que tener sal también. ¿Sí? Canela, lo que sea que tenga el pastel, ¿no? Manzana. Menos azúcar. Sí, bueno, azúcar es lo que más tiene. Si no, no sería pastel. Bueno, a menos que para cierto gusto. Bueno, entonces, lo mismo es, hermano, ustedes no sabían eso, a mí me lo enseñaron cuando niño. Cuando usted pone los colores todos juntos, dan el blanco. Usted tome todos los atributos de Dios. Su justicia, su santidad, su soberanía, su bondad, su omnisciencia, su omnipotencia, todo. ¿Sabe cómo se resume todo? Santidad. Involucra ahí también a 3 personas. Sí, las 3 personas de Dios, sí. Exacto, sí. Sí, pero refiriéndonos a los atributos de Dios, tanto el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la santidad de Dios es la manera de hablar de lo único que es Dios en todas sus perfecciones. Por ello, cuando se habla de que Dios es poderoso, nos enseña la Biblia que Él es único en poder. Nadie tiene el poder que Él tiene. Cuando habla de su autoridad, entendemos que Él es el único en su autoridad. Él tiene toda la autoridad como ningún otro la tiene. Lo mismo con su amor. Cuando hablamos de que Dios es amor o que Dios tiene amor, no hay nadie que tenga o que sea esa clase de amor que Él. Cuando hablamos de su gracia, es que nadie tiene esa gracia como Él. Cuando hablamos de la justicia de Dios, es que nadie es justo como Él. Cuando hablamos de su bondad, es que nadie es bueno como Él. Él es único en bondad, único en amor, único en gracia, único en poder, único en justicia, único en la autoridad. La grandeza de Dios. ¿Me comprende? La santidad.
Él es único. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Qué necesitamos entender? La grandeza de Dios, del hecho de que Él es único, ¿no? Me cuesta definir como la unicidad de Dios, no sabría decirla, ¿no? La capacidad, la particularidad de Él, ¿no? Él es único. Hay otro aspecto, en tercer lugar, el aspecto moral de la santidad de Dios. Aquí dice Packer, no obstante el núcleo del concepto se halla en la pureza de Dios, que también está relacionado. La santidad de Dios tiene que ver con que Él es único, pero a la vez también es puro. Único y puro. Dos cosas que lo hacen a Él diferente de todo lo demás. Que no puede tolerar ninguna forma de pecado y llama por tanto a los pecadores a humillarse continuamente a su presencia. ¿Quién puede leer Habacuc 1:13, por favor? ¿Quién puede leer Habacuc 1:13? Sí, profetas menores. Sí, Habacuc 1:13. Sí, a mí también me cuesta buscar Habacuc, hermano. No eres de ojos para ver el mal, Ya. ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciados y callas cuando destruyes el impío al más justo. ¿Puede leerlo otra vez, mi hermano? Un poquito más fuerte. Bueno, solo estaba repasando. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruyes el impío, el más justo que él? Dice que muy limpio es Dios para ver la maldad. Esto no está diciendo que Dios no sea capaz de darse cuenta de lo malo, ¿no? Está diciendo que Él no convive con el pecado, que Él es puro y apartado de toda la maldad. Hay un texto en el Salmo 5, del 1 al 6, que a mí me gusta bastante, y yo lo uso a veces, antes más, ahora no tanto, lo usaba para predicar el Evangelio, para hablar de la santidad de Dios, porque entendamos, hermanos, predicar el Evangelio es decirle a la gente la verdad de cómo es Dios, y necesitan que esta verdad produzca temor en ellos, ¿sabe? El evangelismo de hoy es tan ineficaz porque no provoca temor en las personas de Dios. El temor es algo bueno, el temor es lo que nos conduce a buscar la salvación. Entonces el Salmo 5 dice, escucha mis palabras. Este es un salmo que nosotros cantamos, oh Jehová, de mañana oirán mi voz, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Atiende la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Detengámonos ahí. El autor de este salmo está diciendo que él busca diligentemente a Dios. Desde muy temprano, clama. ¿Por qué clama? ¿Por qué esa necesidad de clamar? ¿Y a quién? Porque él tiene temor a Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrecerá al hombre sanguinario y engañador. Pero no nos quedemos con eso. Versículos 7 dice, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré a tu santo templo con reverencia. Pero ¿qué nos dice primero? Dios es santo. Y aunque aquí no dice, ¿no?, la palabra santo, nos está diciendo que Dios es apartado de toda maldad. Y no solo eso, no se complace. No tengamos una definición muy simplista de la santidad de Dios. ¿Que Dios es santo? Que Él no peca. Eso nomás. No solo no peca, no le gusta, aborrece el pecado. No puede aceptar al hombre con su pecado. Y más encima, la santidad lo lleva a ser justo, a destruir al pecado. Yo siempre cuando yo predicaba el Evangelio con este texto, no es que no lo predique ahora, sino que cuando predicaba con este texto, antes, ahora igual tengo que volver a hacerlo porque es muy bueno. O sea, claro, aquí no habla de Cristo, pero habla del pecado que prepara a la persona para oír a Cristo, ¿no? Entonces,
Yo siempre decía, esto es como decir, a mí no me gusta fumar. ¿Ya? Entonces hay gente dice, a mí no me gusta fumar. Pero si alguien fuma, no tengo problema, ¿no? No, aquí dice, a mí no me gusta fumar y tampoco puedo ver que fumen en mi presencia. Y aborrezco a los que fuman. Y voy a destruir a los que fuman. Eso es lo que me comprenden. El Señor no es solamente, yo no peco, como que ya, Dios no peca, bueno, ya, a Él no le gusta pecar, allá a Él, ¿no? No, es que Él aborrece el pecado. No puede permitir el pecado en su presencia. Aborrece al pecador. No es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, esa frase, perdónenme por a veces reírme, no tengo que ser con respeto, ¿no? Sí, a veces he escuchado hermanos muy queridos y de buena doctrina decir, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, esa frase no es totalmente la verdad, pero tampoco es totalmente la mentira. Es una frase que no es muy clara, ese es el problema. En cierta manera es verdad, ¿por qué? Porque ¿no le amó Dios a usted? ¿O no le amó? ¿Y usted era pecador o no? ¿Sí? ¿Pero Dios ama a todo el mundo? ¿A todo el mundo lo ama Dios? ¿Es una gran muestra de amor enviar gente al infierno? Es una muestra de justicia. ¿Me comprende? No es algo injusto tampoco, ¿no? Es justicia, pero no es amor. Amor es cuando Dios salva al pecador. Entonces, no a todos Dios ama. Pero aquí la palabra dice que Dios aborrece al pecador. Y a pesar de que Dios siente aborrecimiento y rechazo por nosotros, nos amó. Y esa es la grande misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios se entiende mejor cuando comprendemos la santidad y la justicia de Dios. En la medida que la iglesia de hoy, que los creyentes, que nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia, que nosotros debemos instruir, ¿no? Las personas a las cuales nos reunimos, ahora podemos decir propiamente, ¿no? Con claridad, las personas con las cuales ustedes se reúnen en sus comunidades misionales, en sus células, deben entender la grandeza de la santidad, este atributo, la grandeza de Dios, lo único que es Él, lo santo, lo puro que es Él. ¿Estamos? Y vamos a ir, nos faltan todavía unos puntitos más, pero aquí hay algo que también en el apunte podemos ver, que la relación que la santidad de Dios tiene con su justicia. Un atributo muy relacionado con la santidad de Dios es la justicia de Dios. Son atributos que están muy cercanos. La justicia, ¿se siente mal, hermana? No retengo lo que oí. No retiene. Bueno, no se preocupe, yo le voy a enviar la grabación. Ya, que más bien esto puede anotar si usted quiere anotar. La justicia de Dios es una manifestación de su santidad. O sea, de la santidad de Dios, no del Papa. Es una manifestación de la santidad de Dios, de su santidad, o sea, de la santidad de Dios. ¿Ya? Entonces, una manifestación muy estrecha de la santidad de Dios es la justicia, muy relacionado. La justicia, escucha esta definición, la justicia, que significa que Dios hace en todas las circunstancias lo correcto, es una expresión de la santidad de Dios. Porque Él es santo, porque Él es único, porque Él es apartado de todo mal, Él es recto, Él es justo. Él hace lo correcto de acuerdo con su propio carácter. Mire, la justicia de Dios es natural en Él. Porque Él es la ley, ¿comprende? De Dios brota la ley. Es imposible que Dios no sea recto. Iría contra sí mismo. Él manifiesta su justicia como legislador y juez. Y también al cumplir sus promesas y perdonar el pecado. Su ley moral, que exige una conducta que esté de acuerdo con la suya propia, es santa, justa y buena. Dice Romanos 7:12 que la ley de Dios es santa, justa y buena. Pero el hombre es pecador. La ley de Dios es una manifestación de su santidad, de su justicia. Entonces, cuando decimos que Dios es justo, que Dios es recto, es una expresión de su santidad, de que Él es puro. Cuando Él hace justicia, cuando Él juzga el pecado, o cuando Él nos perdona, porque Dios nos perdona de una manera justa. Mire, el perdón de Dios no es un acto injusto, porque Dios tuvo que buscar a alguien que recibiera nuestro castigo. Entonces, fue justo. Todo lo que Él hace es justo, eso es una expresión de su santidad.
Es como una forma práctica de ver lo que es la santidad de Dios. Y obviamente la santidad se revela en todos sus atributos, ¿no? En el hecho de que no hay poderoso como Él, no hay bondadoso como Él, etc. Él juzga con justicia teniendo en cuenta las violaciones reales. Su ira es una hostilidad judicial activa contra el pecado. Es totalmente justa en sus manifestaciones y en sus juicios particulares. Son gloriosos y dignos de alabanza. Cada vez que Dios cumple con su pacto, aunque actuando para salvar a los suyos, se trata de un gesto de su rectitud, o sea, de su justicia. Cuando Dios justifica a los pecadores por medio de la fe en Cristo, lo hace apoyándose en la justicia que ha sido hecha. Esto es, en el castigo que Cristo, nuestro sustituto, ha sufrido en su persona por nuestros pecados. Así, la forma que toma la misericordia justificante lo presenta Él como totalmente y absolutamente justo. Ahora, entonces, una de las manifestaciones o uno de los atributos muy ligados a la santidad es la justicia. Muy bien. Quiero yo ahondar, no tanto en eso, porque quiero ahondar en otra parte más profunda, ¿ya? La santidad de Dios definida como luz. En la palabra de Dios se nos dice que Dios es luz. Primera de Juan 5, miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a primera carta del apóstol San Juan. Muy bien. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Dice, ¿qué dice capítulo 1, versículo 5? Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por ende, primero aquí se muestran dos cosas. Se muestra una definición de una forma de expresar la santidad de Dios y la relación de la santidad de Dios con el creyente. ¿Qué significa que Dios es luz? Bueno, pensemos, dice, y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Puede haber tiniebla en la luz? Usted decir, a ver, ¿cuál es la sombra de la lámpara? La lámpara emite luz. No puede haber sombra en Él. No es posible que una fuente de luz tenga oscuridad. ¿Me comprende? De la misma manera, Dios es santo, no es posible que tenga algo de maldad. Ya no sería santo, ya no sería luz. Y por lo tanto, como dice el texto, en otras palabras, el que tiene comunión con un Dios de luz no va a tener tinieblas tampoco. Porque como Dios es luz, no puede haber tinieblas. Pero si alguien dice, y eso es lo que me encanta cuando el lenguaje que usa el Juan siempre dice, si alguno dice que tiene luz, si alguno dice que ama a Dios, si alguno dice, porque él está diciendo, no necesariamente esa persona es un creyente. Esa persona dice que es creyente, pero no necesariamente es la realidad. Si alguno dice que tiene comunión, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos nada. No es verdad. No es verdad que tenemos comunión con Dios. Por ende, nosotros, al estar unidos a este Dios santo, nosotros naturalmente tenemos que vivir en santidad. Y eso es con lo que quiero terminar. La santidad de Dios nos llama a nosotros a ser santos. El llamado hecho a los creyentes regenerados y perdonados como son, a practicar una santidad que esté de acuerdo con el del propio Dios y agradarle de esta forma, es constante en el Nuevo Testamento, como de hecho lo fue en el Antiguo. Vimos al comienzo, ¿no?, el estudio que decía, sed santos porque yo soy santo. Bueno, en el Nuevo Testamento también se nos repite, en razón de que tenemos a un Dios santo y único, que nos salvó, que nos perdonó, nosotros debemos ser santos, lo cual implica apartarnos de lo que sea contrario a Dios. ¿Qué es lo que es la impureza? ¿Qué es lo que es el pecado? Todo lo que sea contrario a Dios, todo lo que no exalte a Dios, todo lo que no se sujeta a la ley de Dios. Hermanos, siempre los creyentes preguntan, ¿y es malo hacer esto? ¿Y es malo hacer lo otro? Hermano, el creyente no se pregunta eso. Uno cuando ama a Dios no se pregunta,
si tiene libertad para hacer o tal cosa, si está permitido. El deseo de uno es agradar a Dios. La pregunta es, ¿agrada esto a Dios? Con esto voy a agradar. Esa es mi preocupación. Si yo no estoy agradando a esto a Dios, entonces no hay término medio. ¿Usted cree que hay algo neutral? Debatamos, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Habrá algo que no agrade a Dios, pero que tampoco le desagrade? ¿Es así Dios en la Biblia? ¿O le agrada o le desagrada? No es indiferente. ¿O esto es para la gloria de Dios o no le da gloria a Dios? ¿O es correcto o es incorrecto? ¿Me comprende? ¿Ah? ¿Sí? ¿Que andarse así? No. Bueno, sí, está relacionado. ¿Me comprende? Entonces tiene que ver con que somos llamados a vivir en santidad. Vamos a terminar con Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Después vamos a tener un tiempito para repasar y contestar algunas preguntas, ¿ya? Bueno, esperemos que haya tiempo. Ya estamos terminando. 4, 17. Dice, Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Muy bien. ¿Qué más dice? A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Ya. Dice lo que dijo nuestro hermano: ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos viven, los impíos, los que no conocen a Cristo, los que no han sido regenerados, viven con un entendimiento entenebrecido y mire, viven ajenos a la vida de Dios. Y esto quiere decir que ellos no pueden vivir como Dios, no pueden vivir en santidad, no pueden apartarse del mal porque no le tienen a Dios. ¿Me comprende? Por eso que en innumerables ocasiones la palabra dice que debemos andar digno como nuestra vocación, debemos andar digno como el Señor. Capítulo 5, versículo dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Versículo 4 del capítulo 5. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, versículo 10, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas o repréndenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que hace visible es la luz. Entonces, mire, ¿qué está diciendo? Podemos terminar con estas palabras. Mire, quiero concluir, me pongo de pie. Quiero concluir con estas palabras. La santidad de Dios tiene que ver con comprender, con el hecho de que Él es único. Nadie es semejante a Él. Esa santidad abarca todos sus atributos, mostrando que en todo Dios es único, que es muy diferente a nosotros y que Él es puro, apartado de toda maldad, justo, recto, y que nosotros por tanto somos llamados a vivir para Él y a ser como Él. ¿Cómo comienza nuestro estudio? Comienza con el versículo que dice así, leámoslo todos juntos, ahí al principio del apunte. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Porque yo soy Jehová tu Dios, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, primero, somos llamados a apartarnos del mundo, a consagrarnos a Él, pero también a reconocer lo diferente, lo grandioso, lo único que es nuestro Dios, y amarle y servirle con todo nuestro corazón. Mientras más comprendamos la santidad, mientras más comprendamos lo único que Él es, más le amaremos, más nos procuremos por agradarle, más consagraremos nuestra vida de servicio. Amén, hermanos. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Graba esta palabra en nuestro corazón y danos un buen tiempo de receso ahora. En nombre de Jesús. Amén.